Él es el contraalmirante Carlos Molina Tamayo, es ingeniero con maestría en guerra electrónica, ha sido consejero de seguridad y defensa. Y antes de preguntarle en qué consiste eso para que tengamos idea de por qué está aquí, por qué va a hablar lo que le voy a preguntar, por qué le pregunto lo que le voy a preguntar, muchos hablan de que hay que acabar con el régimen. Unos por el diálogo, otros por elecciones, otros por la fuerza interna y otros con la ayuda de la fuerza internacional. Lo cierto es que ya se ha demostrado que el diálogo y las elecciones no tumban tiranía y menos narcotiranía. Y por favor, no lo sigamos comparando ni a esta gente, ni con políticos, porque son unos delincuentes y no son políticos, ni tampoco con dictaduras tradicionales, porque tampoco son dictadores, son tiranos. Se necesita el ejército, se necesita las armas, ya sean para intimidarlos, aunque se van a enfrentar, porque no creo que la FARC y el ELN y los grupos de narcotraficantes van a dejar, y los cubanos van a dejar así por las buenas. Primero lo dejan los cubanos, por cierto, por las buenas del país y sus intereses. Pero ¿dónde están las Fuerzas Armadas? Como para que en un movimiento interno, como se hizo el 11 de abril, ¿ok? Hagan salir al dictador, como se hizo con apenas 3 días duró, como se hizo con el dictador Hugo Chávez Frías, que había violado la Constitución y asesinado gente y mandado a asesinar gente. Se necesita la ayuda internacional. Pero el problema es, aquí tengo por cierto lo que está enviando el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, recordando algunas de las cosas que hicieron esta gente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio a favor de la lucha por la democracia en Venezuela. La Sala Político-Administrativa decidió la nulidad del decreto que tiene como símbolo AMO, AMO. El Ejecutivo Nacional del presidente encargado Juan Guaidó tiene la herramienta jurídica que, usada junto a la fuerza aliada, pondrían fin a la explotación y acabarían con el financiamiento de los grupos terroristas que la controlan. O sea que tienen las armas desde hace varios años, las armas democráticas para hacerlo, y no se ha podido hacer hasta entonces. Pero antes de que me plantee y hablar con el contraalmirante Molina Tamayo sobre esto, ¿qué significa la maestría en guerra electrónica que usted tiene? Bienvenido. Bueno, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, si bien los albores de la guerra electrónica se dieron con un episodio en la batalla de Tsushima entre Japón y la flota rusa, donde los japoneses detectaron la transmisión de los radios y perturbaron a la flota rusa y vino con la victoria a los japoneses. La guerra electrónica se desarrolla principalmente en la Segunda Guerra Mundial. Muchos ejemplos, pero voy a poner uno. Los bombarderos alemanes salían al Reino Unido y se guiaban por sistemas muy primitivos para la época de radiodirección, y los británicos lo que hacían era tomar esa señal y devolvérsela a los aviones y le daban posiciones equivocadas. De manera que muchos de los bombardeos de las Luftwaffe caían en la campiña de Inglaterra y no eso es propio en la ciudad. pasado. Pero ¿qué significa hoy día la guerra electrónica de la cual usted es especialista? El control del espectro electromagnético para llevar a cabo operaciones militares. Esto quiere decir de que antes que entren las unidades de combate y los aviones para hacer bombardeos quirúrgicos, prácticamente el espectro electromagnético está controlado. Si el enemigo quiere enviar o lanzar un misil, ese misil va a ser destruido antes que salga. Hay aviones de guerra electrónica que, cuando detectan las señales de los radares de dirección de tiro de los misiles, estos aviones le lanzan lo que llaman un misil antirradiación para destruir al radar. Lo mismo, la intersección de las comunicaciones y las intersecciones de las señales electrónicas, de manera que las fuerzas amigas puedan cegar a los radares. Asimismo, si alguno de estos misiles
sale al aire y va a interceptar un avión, el avión pueda ejecutar contramedidas electrónicas, esto es lanzando señuelos que se llaman chaff, y en el caso de buscadores infrarrojos de la cabeza de los misiles, serían lo que se llama unas bengalas, flare, se le dice en inglés. Es decir, que tengo que entender que usted está en la capacidad y tiene el conocimiento de todo lo que hablan los elementos del narcotráfico en Venezuela. Sí, lo comentábamos, si mal no recuerdo, en una de tus entrevistas, que todas estas quejas por parte de la dictadura, de la tiranía, de que hay aviones de Estados Unidos frente a sus costas, muchos de estos aviones son los que se llaman aviones de ELINT, Electronic Intelligence. Eso es recabar información de todos los sensores de las fuerzas, en este caso de maduristas, procesar esas señales, meterlas en bancos de datos, de manera que cuando se venga una acción efectiva, se pueda contrarrestar todas esas amenazas. Voy a poner un ejemplo que es más claro. En la primera guerra del Golfo, salió en CNN, se veían todas esos trazadores que se llaman de los cañones antiaéreos. Eso sucedió después que los americanos o las fuerzas aliadas controlaran el espectro electromagnético y no le quedaba más que a los iraquíes que disparar manual, a pepa de ojo, como decimos en Venezuela, porque prácticamente todos sus sistemas electrónicos habían sido neutralizados y perturbados. Eso es lo que se llama guerra electrónica. Y en el caso de Venezuela, estoy consciente que ya en la base de datos de Estados Unidos está el análisis espectral, lo que se llama la firma electromagnética de todos los sistemas que tiene Venezuela en este momento. Ok, entonces antes de entrar en el tema en cuestión, que es, existe Fuerza Armada Venezolana democrática que cumpla con su juramento de hacer respetar y hacer cumplir la Constitución. Usted es consejero de Seguridad y Defensa. ¿Qué significa eso? Bueno, fui de Seguridad y Defensa. ¿Qué significa eso? Bueno, de acuerdo a la Constitución de Venezuela, está previsto el CODENA, que es un órgano asesor, un órgano que se alimenta de unos 80, cuando estaba ya unos 80 analistas, y es un órgano asesor donde se le pasa al presidente de la República todos los análisis y juegos de guerra en base a situaciones y escenarios para que el presidente de la República y el alto mando tomen una decisión al respecto. Eso es en democracia, estamos hablando, ¿no? En el caso de Estados Unidos, el equivalente al National Security Advisor, que es una figura similar, por supuesto, a una magnitud. Lo que quiero decir entonces, y quiero que sepa, nos están viendo, que si alguien sabe de estrategia y si alguien sabe cómo moverse y enfrentarse a la narcotiranía de Venezuela, es usted. Bueno, evidentemente que tengo mis apreciaciones y mis análisis. Sí, cómo no, claro. Ok. ¿Cómo tengo que interpretar esto que ya lleva un par de años de la sala político-administrativa, que está recordando en estos días, entre otras de las decisiones de ellos, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo? Es decir, el que designó el gobierno del presidente interino. ¿En qué sentido? ¿Lo que leíste últimamente? Sí. Bueno, evidentemente que la situación de Venezuela no es blanco y negro, sino que es diferentes tonalidades grises. Y para mí, la más alta probabilidad de salir del régimen es a través de una coalición internacional donde participen también venezolanos, no solamente militares, sino personal civil, en este caso abogados y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y en conversaciones que yo he tenido con personal del Tribunal Supremo de Justicia, hay una cierta claridad en que se le deben dar los instrumentos legales al presidente interino para que pueda pedir la formación de una coalición internacional. Y en esto hay dos vertientes, o se
presiona mucho el punto de vista diplomático y esta gente no cede, que para mí es baja probabilidad que vayan a ceder, o se arma una situación tipo injerencia humanitaria, donde tenga un brazo militar multinacional que permita remover a los secuaces que tienen secuestrado a Venezuela y, por supuesto, apoyar con ayuda humanitaria y mantener la estabilidad del país, porque el día después, el día de que removamos a Maduro, Venezuela va a estar inestable y ahí tenemos que tomar muchas cartas en el asunto, especialmente con los grupos delincuenciales que existen en la Cota 905, etcétera, o el tren de Maracay. Bueno, en todas las fronteras que están en manos de la Principalmente las narcoguerrilla. fronteras, eso, principalmente las fronteras que ya sabemos y ya es sabido público y notorio, pero que los disidentes de la FARC y una facción del ELN están operando en la frontera. Okay. Pero si el gobierno interino tiene legalmente la facultad esa de pedir inclusive el apoyo internacional, es decir, arma, y hasta ahora no sabemos nada de eso. Si grupos de la Fuerza Armada venezolana han intentado, ¿no?, coger las armas, tener armas porque están desarmados, y los han agarrado y los han asesinado, uno torturado a todos, cierto. Y presos mucho. Si hay más de la mitad de militares presos que civiles, yo tengo que entender que el gobierno interino no ha conseguido ese apoyo militar internacional. Y tengo la versión de que Trump sí quería y sí veía la invasión a Venezuela, o como lo quieran llamar, pero estudiando la situación del país, decidieron que no era lo conveniente porque habría un vacío de poder, es decir, cambiar a Maduro por quién y quién iba a defender ese nuevo gobierno que instauraría la democracia en Venezuela en cuestión, no sé si de meses o de años, y vendría unas elecciones. ¿Qué está pasando con la Fuerza Armada venezolana? ¿Todavía existe, todavía hay esperanzas de que haya grupos, o están todos liquidados, amordazados, y los generalotes y la gente que da de las decisiones comprada y entregada? ¿Qué está pasando? Dígame usted. Bueno, y internamente yo veo la que salida es con muy baja probabilidad por el clima de terror que han sembrado a través de todos estos años que el régimen tiene, y pues lo que tú mismo dijiste de la tortura y persecución, que no solamente van contra los oficiales o suboficiales o personal de tropas, sino que van contra la familia también. Es un régimen pérfido totalmente, y amparado y asesorado por la dictadura cubana, que para mí es la que tiene más experiencia en este campo en el mundo, pues por su antigüedad. Tiene más de 60 años. Ahora, todos esos integrantes de las Fuerzas Armadas, los que no están enchufados, los que están pasando las mismas penurias que los venezolanos, esos están esperando un punto de quiebre para todos ellos sumarse. El asunto es que yo veo que el punto de quiebre se viene desde afuera, viene con una coalición internacional. Eso es la más alta probabilidad que yo le doy de acuerdo a mis análisis. Esta gente son delincuentes, tienen orden de captura por el Departamento de Justicia, están sancionados. Ayer salieron unas nuevas sanciones por parte de la Unión Europea. Esta gente no se van a ir a Cuba a disfrutar sus millones de dólares, ni se van a ir a Corea del Norte. Probablemente un país que podrían irse a Turquía, pero sería un país inhóspito para todos estos gálfaros. De manera que ellos van a defender a capa y espada la revolución bolivariana. Pero en lo que entra una intervención, una coalición internacional, y tome preso a los cabecillas, que no es el caso de Noriega, que se llevaron a uno solo, aquí hay que llevarse como 60 y ponerle las bragas anaranjadas en Estados Unidos. En lo que se saquen las cabecillas, eso se desborona y, por supuesto, empieza el control. Pero vamos a estar claros con una cosa: Venezuela es un estado fallido. Inclusive si viene una intervención militar, y yo creo que tenemos a quien poner el presidente, que es la presidencia interina.
con un gobierno de transición o se hace un consejo de Estado, pero legalmente se puede tener un gobierno transitorio para que se puedan dar en 1 año, 2 años las elecciones democráticas. Pero ¿y quién defiende a Guaidó y esa presidencia interina si están todos divididos y no hay Fuerza Armada? Bueno, no, las Fuerzas Armadas se unen bajo un solo comando una vez removidos los cabecillas, los generales y almirantes enchufados, al Padrino López, que dio unas declaraciones vergonzosas. ¿Cómo es que un ministro de la Defensa pasa a insultar a un presidente de un país democrático, como es el caso del señor Duque en Colombia? Que eso realmente es pena ajena cuando yo vi ese video de Padrino insultando al presidente de Colombia. Entonces, al remover todo eso y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente interino o designado al momento, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas tiene que nombrar un nuevo alto mando y una organización de las fuerzas para que las Fuerzas Armadas apoyen el sistema democrático. O sea que usted todavía cree que las Fuerzas Armadas pueden jugar un papel importante en Venezuela. Sí, pero luego del punto de quiebre, hay que sanarlas, por supuesto, hay que aplicar justicia, pero la mayoría de la gente, y esto lo digo con propiedad porque me reportan, como digo siempre, indirectamente, la gente está desesperada porque actuemos, están desesperados los oficiales que no están enchufados. Desesperados, pero tenemos el ejemplo del 11 de abril, un gobierno que duró 3 días, ¿ok? Sí. ¿Dónde estaban las Fuerzas Armadas? ¿Dónde estaba la oposición democrática? ¿Dónde estaban que se dejaron quitar justamente esa lucha porque hubiera un gobierno de transición, ¿okay?, para llegar a unas elecciones? ¿Dónde estaban? ¿Por qué ahora sí va a resultar y el 11 de abril no resultó? Recordemos, Napoleón, que a mí no me lo contaron. Yo estuve ahí como protagonista y fui uno de los presos, ¿no? Chávez renunció, y lo dijo también Lucas Rincón, y todo el mundo pensaba que nadie se imagina que Chávez iba a regresar. Y evidentemente que es algo que tenemos que combatir, que es la desunión, muchos grupos buscando por su lado, tanto militares como civiles, y ese es el resultado, pues un fracaso. Esa desunión no existe todavía. Yo creo que hemos aprendido la lección a punta de golpes, porque lo que está sufriendo Venezuela hoy en día es algo insólito para un país que no está en guerra. Y yo creo que todos los venezolanos tenemos que unirnos, lograr la remoción del régimen y una vez de eso, bueno, buscar los procesos democráticos y que cada uno se vaya para su lado. Sí, pero la dirigencia no está unida. O sea, el pueblo venezolano quiere acabar con la dictadura. El problema es que cómo acaba con la dictadura. Lo único que puede hacer es salir a la calle a protestar y se cansó de salir a la calle una y otra vez. Cada vez que lo llaman sale y sale y sale y sale. Y los asesinan. Ajá. Entonces, ¿cuál es usted como, quiero entender que usted como consejero de seguridad y defensa y con toda su experiencia, cree que la única salida es por las armas? Vamos a hablar, la más alta probabilidad es por las armas. ¿Cuál es otra probabilidad que pueda haber? Bueno, la otra probabilidad sería una política diplomática internacional fuerte y con una ecuación multivariable donde entre eso están las sanciones, y aquí debo decir que la gente cree que las sanciones son una panacea. Las sanciones por sí solo no sacan al régimen, tienen que ser varias variables que se sumen para sacar al régimen. Puede ser una preparación del terreno para una intervención, pero en ese sentido, y también debo decir que hay una guerra de información muy fuerte por parte del régimen. Esta desunión que tenemos en la oposición es prácticamente generada por el régimen. Todos esos alacranes, como le dicen a los diputados traidores, todos esos alacranes han sido manipulados por el régimen. No los estoy excusando, pero hay que entender no el efecto, sino la causa. ¿Quién es el causante de toda esta desunión en la oposición? Principalmente en estos últimos años ha sido el régimen bajo manipulación de la guerra de información. Tienen casi todos los medios de comunicación en Venezuela. Están asesorados por los expertos en guerra de información de Cuba, que saben cómo manipular la verdad, cómo hacer los falsos positivos y cómo hacer una media mentira que parezca verdad. Entonces, todos estos
ataques hacia la oposición, a quien benefician es a Maduro. Yo he comentado muchas veces y critico que en algunos grupos de WhatsApp, que inclusive yo estoy metido como oyente, el 99% hablando mal de la oposición y no hablan casi mal de Maduro, han caído voluntario o involuntariamente en la guerra de información del régimen. Y en este aspecto le pido a todos los venezolanos que tenemos que estar unidos, y si vamos a pelear en el buen sentido de la palabra, que sea en democracia después de haber removido el régimen. Porque si peleamos antes entre nosotros, quien gana es el régimen de Maduro. Entonces, ahí hay yo he recomendado algunos papeles que he escrito con mi grupo, que la oposición debería crear un grupo de guerra de información para contrarrestar todos estos bulos y todo esto que existe por las redes sociales y la prensa, tanto televisiva como periodística en Venezuela, que lo que hacen es un manejo de la información a conveniencia del régimen. Y en eso, bueno, nos ponen a pelear entre nosotros y es lamentable que caigamos en eso. Entonces, yo por lo menos siempre digo, no voy a pelear con nadie en la oposición, y la única vía legal que tenemos para salir del régimen es a través de la figura de la presidencia interina, que es la reconocida por los países democráticos del mundo, especialmente los países de América, tanto del sur como del norte, porque Europa da unas señales un poquito ambiguas, pero sabemos que los europeos son así. Pero la solución está en el Grupo de Lima, en Estados Unidos y Canadá, esa es la que la veo yo ahí, y un grupo de intervención tipo injerencia humanitaria. Pero repito, la guerra de información es muy fuerte y está ayudada también por los chinos y por los rusos, que los rusos son unos maestros en hackeo y en manejo de información y también. si no, que se lo pregunten a Hillary Clinton. Exacto, exacto. Entonces, ese es el asunto que tenemos que hacer, y aquí agradezco tu plataforma para decirle a los venezolanos que no caigamos en las redes de la guerra de información del régimen. Cuando estamos hablando de los diferentes personajes, pues yo no voy a nombrar a ninguno. Lo que sí le digo que la única figura institucionalmente aceptada por la comunidad internacional democrática que nos apoya es la figura de la presidencia interina. Y nos guste y esa o no. es la que tenemos que apoyar, Nos porque guste no hay o otra. no. No hay otra, no hay otra. Ok, pero entonces usted sí cree que usted ve una lucecita al final de un túnel que ya tiene 20 años. ¿Todavía usted cree que hay una lucecita al final del túnel? Bueno, vamos a contestarte tu pregunta de otra forma. Yo como venezolano tengo que contribuir a meter unos cuantos vatios de electricidad a esa luz. Y así tenemos que hacer todos los venezolanos. Si todos nosotros subamos nuestra energía, esa luz se va a prender más temprano que tarde. Y en ese sentido hay que hacer cabildeo, lo que se llama lobby, con los países de la región, haciéndoles ver que el caso de Venezuela es una amenaza para la seguridad y defensa de sus países. En todos los sentidos, porque inclusive la inmigración de Venezuela está causando problemas en los países vecinos, especialmente los países. Pero eso lo saben los países vecinos. Ellos saben mejor que nosotros los problemas que a ellos les causa. Lamentablemente, nosotros como humanos reaccionamos tarde. El caso de los Balcanes, el caso de Ruanda, los asesinatos, y la OTAN actuó muy tarde en caso de... Pero no se veía tan lejos. ¿Por qué no hay una intervención en Siria, por ejemplo? Y la va a haber en Venezuela. Bueno, en Siria hay intervención. Bueno, pero no cabe el gobierno. Quiero decir, una intervención de verdad, porque están divididos. Claro, tienen ahí los rusos y demás. Tienen los rusos al lado de la frontera. Bueno, pues aquí, pero en Venezuela tenemos a los rusos, a los cubanos, a los chinos y a los iraníes. ¿Qué más queremos? Sí, pero ellos no tienen y el narcotráfico. Ellos no tienen capacidad de fuerza expedicionaria para mantener unas fuerzas como la tienen los rusos en la frontera con Siria, etcétera, porque eso están al lado. El caso de Venezuela es diferente. Y si nosotros logramos convencer a los países que la única forma es una intervención militar, eso vendría con una gran intervención de calidad, con tecnología y, por supuesto, con los menores daños colaterales posibles.
Y eso se puede lograr. Yo estoy convencido que se puede lograr, pero evidentemente tiene que haber la voluntad política de los países aliados que nos apoyan. Y esa voluntad política probablemente se va a dar, ojalá que se dé temprano, pero se va a dar cuando vean que el desastre ya les está cayendo a ellos. No solamente la inmigración, porque la inmigración es asunto social, pero el caso de la cercanía de Irán y la cercanía de Hezbollah en Venezuela como plataforma para cometer acciones terroristas en los otros países es válido. Y otra cosa, tenemos una ventana muy corta, porque esta gente con centro de gravedad en Venezuela están jugando para desmontar a las democracias que están en América Latina. Pasó ya con Bolivia, en Ecuador está en Pico de Zamuro, van a ir por Colombia y por Brasil, esos son los próximos que van. Ellos van a querer que Lula regrese a Brasil y en Colombia que entren la gente de izquierda y disidentes de la FARC. Bueno, pero espérate un momentico, Lula fue como presidente para los brasileños mucho mejor que este hombre, ¿no? Que vino con una gran popularidad y fíjese en la situación en que está porque no lo está haciendo bien. Eso aparte de que Lula sea ladrón, lo que tú quieras, pero... Sí, bueno, porque nunca logró desmantelar la separación de poderes. No logró desmantelarlo Lula. En el caso de Chávez fue más fácil desmantelar todo. Y además que tenía la chequera inmensa de petrodólares, ¿no? que compró conciencias a diestra y siniestra, tanto dentro de Venezuela como afuera. Pero estos le tienen el ojo puesto ya a Brasil y a Colombia. Lógico, es lógico, sí. Eso es una lucha de poder y en Europa están en lo mismo. Los europeos están preocupados, aplaudieron el regreso de Biden ahora a la presidencia y no a la vicepresidencia, porque se sentían rechazados por Trump y su política de meternos, su política la anterior a la Segunda Guerra Mundial, por cierto. ¿No? Sí. No queremos tocar, no nos metemos en la guerra, no vamos a mandar nuestro ejército fuera. Es más, vamos a retirar el ejército, porque tienen miedo del expansionismo ruso, aunque parece que no tiene mucho miedo del expansionismo chino, porque eso es... Sí, eso es una invasión lenta. Sí, lenta. Y económica, ¿no? Sí. Bueno, pero entonces tiene esperanza de que a lo mejor con ayuda internacional y con dentro del ejército todavía hay gente que pueda enfrentarse al régimen. Es que es un efecto cascada, un efecto dominó. Es una percepción mía, por supuesto. Nadie se va a inmolar por Maduro. El día que llegue el punto de quiebre y capturen a los cabecillas, por supuesto, todos los demás van a tratar de salvar sus almas. ¿Y cómo está? Ajá, ok, verdad. Pero ¿cómo está dentro la situación de la Fuerza Armada para Maduro y su cuerda de delincuentes? Porque yo veo que Padrino cada vez tiene menos poder, cada vez significa menos. ¿Quién está ocupando ahora o quién está empezando a ocupar el puesto de matón de Padrino? Yo creo que Padrino mantiene su poder. Y eso hasta que no vea que lo remuevan o lo sustituyan por otro, creo que lo tiene. Pero también Padrino tiene a su secuaz, que es el almirante Ceballos, que es el jefe del CEOPAN, y ese también tiene controlado todo. Y por supuesto, todos los comandantes de componentes siguen sus directrices porque son puestos ahí para eso. Son puestos ahí para eso. Pero la condición general de las Fuerzas Armadas es paupérrima. La condición social especialmente. Los sueldos, ¿cómo pueden vivir un teniente con un sueldo de $1 o $1.50? Un almirante, a menos que esté enchufado, porque el almirante gana $8. O sea, es un asunto social que a los integrantes de las Fuerzas Armadas les afecta igual que les afecta a todos los venezolanos. Tendrán que hacer magia o chanchullo o lo que sea para sobrevivir. Pero ahí, te repito, porque me lo manifiestan, la gente pide a gritos que saquemos al régimen, tanto personal civil como personal militar. Por supuesto, los que no están enchufados, porque con los enchufados hay otra cosa, con todas estas sanciones que hay,
Los enchufados lo que están es invirtiendo sus dólares en la propia Venezuela. Y ahí vemos que a los Roques solamente van enchufados, pero con buenas lanchas y con bastante dinero. A los bodegones, ¿quiénes van? El pueblo. El trabajador normal, no, a los bodegones van la gente que tiene dólares, que son los enchufados. Y por supuesto, ahí hay una burbuja y un reciclaje de los dólares, que alguien dice, bueno, me van a quitar mis 100 millones de dólares que iba a poner en Europa, déjame invertir eso aquí a través de un grupo de testaferros y a través de Turquía o de China y comenzar a construir viviendas aquí en tal sitio, apartamentos de lujo, y los clientes son los mismos chavistas que tienen dinero, que se han robado dinero. De manera que hay una especie de burbuja que da una sensación de sosiego, pero es a los enchufados. Pero el pueblo en general, y cuando digo pueblo, eso afecta a la clase militar que no está enchufada, están sufriendo desmanes, por eso que todos se quieren ir. Y en este respecto de la inmigración hay que tomar en cuenta una cosa que mucha gente no lo comenta. ¿Cómo vamos a hacer nosotros elecciones? Primero sin haber depurado el CNE y luego cómo hacemos para contar los votos de por lo menos 3 millones de venezolanos que están afuera en edad para votar, porque hay como 6 millones, pero supongamos que el 50% son los que están aptos para votar. ¿Cómo vamos a hacer si el servicio exterior es igual al de hace 25 años y los consulados en los diferentes países a través del planeta no están en capacidad para recibir a todos los venezolanos que vayan a votar? Eso hay que tomarlo en cuenta también y probablemente sacar por decreto una ley que permita organizar en las diferentes provincias y las diferentes ciudades de los diferentes países del mundo donde están los venezolanos, que son la mayoría, donde la sociedad civil se pueda organizar con testigos apoyados por los políticos de esos países para que puedan votar. Algo como hicimos en julio del 2017, que yo ayudé en Málaga a los organizadores y ahí votó en solamente una mesa, bueno, en solamente un local, habían 4 mesas ahí, votaron como 1.400 personas. De las 1.400 personas hubo un solo voto contrario a la oposición. Esto quiere decir, como hemos manifestado muchas veces, que el 99% de los venezolanos que estamos afuera somos de la oposición. Y eso hay que tomarlo en cuenta. De manera que no se puede ir a una elección sin haber removido el régimen y saneado todo el sistema electoral. Sin haber acabado con el régimen. Sin haber removido, dije yo. Bueno, hay que sacarlo. Removido no es acabado. Sí, pero yo acabo con una planta porque la corto. Yo remuevo una planta porque la saco de raíz. Que ni quieran queden las raíces ahí. Pues hay que removerlo completo. Entiendo. Entonces, es cuestión diplomática. La palabra es remover al régimen. Eso es la que uso yo. Sí. Okay. Ahora, ¿por qué hay quien piensa, si es cierto esto, porque no estaba en esa reunión, que los asesores de Trump le dijeron que iba a haber un vacío de poder, que de nada valía remover al régimen si iba a haber un vacío de poder, que iba a crearse una mayor inestabilidad, un poco como supongo yo pasó con Afganistán o con Irán e Irak? Bueno, realmente yo no he oído esa versión porque vacío de poder no va a haber, porque se podría instalar el gobierno interino o se nombraría por el mismo gobierno interino y por la Asamblea un decreto para un Consejo de Estado. El asunto que sí he oído, y yo lo he manifestado, es que remover al régimen no nos soluciona el problema solamente, porque es un Estado fallido. Haciendo la analogía, cuando removieron a Noriega y el país siguió funcionando. Pues vino un gobierno de transición y funcionaba porque el país no era un Estado fallido. En el caso de Venezuela, hay que remover al régimen y llevar, además de protección militar con fuerzas extranjeras y con las mismas fuerzas que se sumen a la democracia, hay que llevar una especie de mini plan Marshall. Porque si no, el gobierno ese no dura 2 semanas. O sea, la gente está pasando hambre. Y recordemos,
para los que no hayan leído, que el Plan Marshall sale en el 47 en nombre del general Marshall de Estados Unidos, que era jefe del Estado Mayor Conjunto y luego fue del Departamento de Estado. El Plan Marshall sale por la necesidad de que los países europeos quedaron diezmados después de la Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética los estaba convenciendo de que les iba a dar ayuda y que con ellos iba a haber mejor democracia. Inmediatamente el general Marshall presentó ese plan y fue un plan no de regalo, vamos a estar claros, fue un plan de préstamo y sabemos el éxito del Plan Marshall, que bueno, tenemos todos los países del oeste de Europa que prácticamente son países bollantes del primer mundo. Tenemos Alemania, tenemos la misma Francia, al Reino Unido, a Italia y bueno, todos los países que no cayeron en la órbita soviética. Entonces, el caso de Venezuela es más delicado porque es un estado fallido y se entra un periodo de transición con un gobierno de transición y la gente en corto tiempo puede desilusionarse porque sigue pasando hambre. Entonces, tiene que venir un plan de ayuda humanitaria bien estructurado. Ahora, vamos a suponer que se logra que ¿cómo es que dijo? Remover la narcotiranía esta noche, en la madrugada. Ajá. Y el narcotirano principal va hasta Fuerte Tiuna, siguiendo los pasos de Chávez Frías con el rabo entre las piernas. Ajá. Porque ni siquiera una pistolita le estaba apuntando cuando él fue para allá. Ok. ¿Qué va a pasar en las siguientes horas? El gobierno caería el tercer día, como sucedió con Carmón Estanga. Bueno, yo espero que no repitamos esa mala experiencia. Espera, pero ¿qué posibilidades hay en vista de la actualidad y la realidad actual? Bueno, para que Maduro vaya a Fuerte Tiuna a decir que renuncia, es porque evidentemente tiene una presión muy fuerte para hacer eso. Pero recordemos que renunciar Maduro se supone que es entregarse al Departamento de Justicia americano para que sea extraditado o sea llevado, así como se llevó a Noriega, él y todos los secuaces que están con orden de captura por el Departamento de Justicia. Cosa que no pasaba con Hugo Chávez, que no lo buscaba la justicia norteamericana. Por lo tanto, es todavía más difícil que Maduro y su banda de delincuentes que están siendo buscados por la justicia norteamericana, ¿no?, se entreguen por las buenas. Bueno, por eso que digo que Maduro iría a Fuerte Tiuna no sería por las buenas, tendría que tener una presión muy fuerte, pero lo mejor digo yo... O sea, que la salida es por las armas. Esa es la más alta probabilidad que yo le doy con una intervención. O sea, estamos hablando de probabilidades. Yo en la situación de Venezuela, porque esta gente no son políticos, esta gente saben que van a cambiar el poder máximo que tienen en Venezuela por cárcel o por persecución de justicia, a que me refiero a eso. Ellos se aferran al poder por eso, pero como nosotros somos venezolanos y no somos radicales islamistas o del Tíbet, ninguno de ellos se va a suicidar. Ellos van a preferir negociar y entregarse. Y la justicia se aplicará. Pero yo veo las más altas probabilidades es con una intervención tipo injerencia humanitaria con un brazo militar. Ok, entonces viene un gobierno que en cuestión desde el mismo momento en que empieza la crisis real, ¿no?, las fuerzas que tienen el poder, que tienen las armas, ya sean las fuerzas de los delincuentes nacionales como de los delincuentes colombianos de la FARC y el ELN, como de los delincuentes musulmanes, como los delincuentes del narcotráfico que son de varios países, ¿no?, están dispuestas a defenderlo. Sabemos que los cubanos se van a desaparecer como el 11 de abril se desaparecieron. O como Granada. Como en Granada. Pero, ¿qué va a pasar en las siguientes horas, semanas y meses? ¿Cómo se va a sostener ese gobierno para que no suceda que Guaidó siga los pasos de Carmón Estanga? Es decir, lo tumben al tercer día. Bueno, son situaciones diferentes, evidentemente. Sí, ahora está peor. Ahora es mucho peor. Bueno, ahora es peor y hemos aprendido las lecciones, pero
tenemos la vía institucional constitucional, que es la presidencia interina y la asamblea elegida en diciembre del 2015. Y el apoyo internacional que no tenía porque no lo prepararon Carmona Estanga y todo el grupo de demócratas que lucharon para tumbar a Chávez Frías. Porque como hemos dicho muchas veces, a nosotros nos sorprendió que Chávez se rindiera tan fácil y realmente no lo teníamos previsto. Eso fue rápido, inclusive toda la presión que metió la sociedad civil, pero bueno, prácticamente nos agarró sorprendido, y me consta a mí que no existía una lista de ministros nombrados por el doctor Carmona Escanda, no existía nada de eso. Eso fue todo improvisado. No, y el famoso decreto que nunca fue oficial porque nunca lo llevaron para que sea oficial, ¿ok? Sí. Ese famoso decreto no era ni remotamente, ¿no?, el decreto que pensaba aplicar Chávez Frías y su gente el 4 de febrero. Exacto, sí, sí. Yo creo que hablando un paréntesis de eso, yo creo que los mismos principios democráticos nuestros pasaron a ser una debilidad frente a estos delincuentes. Y bueno, pero eso como yo creo, y me perdonan aquí como abogado del diablo, aunque ya me han dicho que yo no soy abogado del diablo, que no diga eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Eso es un decir. Ahora la situación es mucho peor y mucho más difícil, infinitamente más difícil que el 23 de enero, que el 4 y que el 11 de abril. Infinitamente más difícil. Totalmente, mucho más. Pero estos muchachos se formaron en una democracia y son políticos. Entonces lo que conocen es eso del diálogo, eso de vamos a convencer a los otros que nos ayuden y demás. Y además le tienen miedo a ustedes los militares y ustedes le tienen recelo a los civiles, que eso es lo que dicen, que hay que los primeros que tienen que ponerse de acuerdo y pensarán, bueno, nosotros estamos aquí en Venezuela enfrentándonos y los que estamos afuera es porque nos escapamos de la cárcel y de las torturas, como es el caso de, por ejemplo, Antonio Ledesma o Leopoldo López, ¿no? Sí. Y entonces cae el régimen y nosotros, y van a gobernar entonces los otros, los Wolfgang Larrazábal, los que no hicieron nada. Y después viene Betancourt, que estaba en el exilio. Y nosotros los jóvenes que sí nos estaban persiguiendo, que nos estaban buscando, que nos torturaban o que nos mataban, entonces nosotros quedamos aquí. Nos quedamos en el aire. Una forma de verlo, yo no lo veo así. ¿Cómo lo ves? Aquí tenemos que sumar todos para sacar al régimen, y después con un proceso democrático que salgan elegidos los mejores y los que puedan hacer llevar a cabo la reconstrucción de Venezuela. Pero sí, perfecto. Eso es lo que piensa Molina Tamayo, que es un demócrata. Pero quien tendría las armas, es decir, el poder, son los militares. Y no sé si Molina Tamayo estará al frente de esos militares y si estuviera, si lo escucharían. Porque las ambiciones de poder es de la enorme mayoría de los seres humanos, sean militares o civiles. Yo sigo poniéndote piedras en el camino para tratar de sacarte la mayor información. Pero es un asunto de cultura democrática, y evidentemente que si salimos del régimen, yo veo muy improbable que en el año 21 del siglo XXI, que se establezca una dictadura militar en Venezuela. Y en eso tenemos que estar conscientes. Además, que te voy a decir una cosa, una de las las cosas principales que nosotros los militares, a quien Chávez nos pasó a retiro de forma humillante, es que tenemos que lavarle la cara a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas de Venezuela están desprestigiadas totalmente, repudiadas por la sociedad civil. Y con razón. Pero con razón. Las Fuerzas Armadas son una institución que hay que reorganizar y que tienen que trabajar para la democracia venezolana. Pero no solamente la Fuerza Armada está desprestigiada, la presidencia está desprestigiada, el Tribunal Supremo de Justicia, cuando digo la presidencia, digo al usurpador Maduro, me refiero, o al Tribunal Supremo de Justicia ilegal que existe en Venezuela. Perdón, todo está desprestigiado, no existen los poderes, es un Estado fallido. Exacto. Es un país que hay un territorio que todavía conserva un nombre, porque no se les ha ocurrido cambiarlo y ponerle el nombre de Chavezuela, ¿no? O algo parecido.
eh, pero que no, Maduro no es el que domina el país, no gobierna todo el país. El país está dividido en diferentes grupos de poder, sobre todo narcotráfico y guerrilla y narcoguerrilla. ¿Cómo vas a hacer, por ejemplo, en un gobierno de transición democrático para implantar la justicia con esos que manejan la justicia, no solamente el ministro para abajo, sino también abogados, jueces y demás? ¿Cómo se cambia eso? Bueno, lo primero es remover al régimen. Luego de eso, el gobierno de transición tendrá que poner en los diferentes cargos públicos a gente proba y a gente prodemocrática. Y el que se salga de los carriles habrá que aplicar la justicia inmediatamente. Pero si no removemos al régimen, no podemos atacar a los otros grupos, evidentemente. O sea, vamos por paso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los grupos delincuenciales que existen en Venezuela y las guerrillas y las FARC? Que no se han combatido. O sea, ¿por qué están ahí? Porque el régimen de Maduro quieren que estén ahí. Pero el día que llegue un gobierno democrático, serán combatidos con todas las armas y el poder que da la democracia para combatir esos grupos irregulares. El único que pudo con esos grupos irregulares, pero no acabó con los grupos regulares, pero sí casi los acaba, se llama este que ahora están persiguiendo y que quieren meter en la cárcel, que se llama Álvaro Uribe. Y tenía el apoyo del ejército norteamericano. Sí. Yacito y todos los conocimientos por años de lucha del ejército colombiano. Y así todos no pudieron. Bueno, lo que pasa es que la guerrilla estaba enquistada ahí, pero en el caso de Venezuela lo que hay son sectores de la guerrilla. No tenemos todo el país con guerrilla, porque los grupos delincuenciales, por ejemplo, que están en los diferentes barrios, esos con inteligencia se pueden ir capturando cada uno de los individuos y aplicándole justicia. Ahora, en el caso de la guerrilla, eso hay que combatirlo con fuerzas armadas regulares y operaciones especiales y tecnología. Y en ese caso, por eso es que digo que la injerencia humanitaria que lleva el brazo militar, ese brazo militar no solamente para remover, sino para asesorarnos en Venezuela y ayudarnos a remover todos estos grupos de irregulares, ¿no? Además de llevar la ayuda humanitaria que se necesita. Pero, ¿por qué está la guerrilla en el sur de Venezuela? Porque el régimen lo quiere. Y antes el régimen no lo quería, el régimen ni de Caldera, ni de Carlos Andrés, ni de Luis Herrera, ni de Ramón J. Velázquez, y allí estaba la guerrilla, sobre todo en el Apure, mataban gente, asaltaban y se vengaban, los mataban y les metían, sacaban la lengua por el caso por acá, de Cararabo, y allí estaban. El caso de Cararabo, yo me acuerdo de eso, yo estaba director de armamento electrónica de la Armada, pero te puedo decir que se hicieron operaciones especiales y se acabó con mucho guerrillero, que eso no sale público, se acabó. Por eso te digo que operaciones especiales, de guerra contra guerrilla, porque a esa gente hay que combatirla así. Esa gente no se puede combatir con un batallón de tanques de ejército regular, no, esa gente hay que combatirla con inteligencia y con operaciones especiales. Y en ese caso, en la época de la democracia, el grupo de operaciones de la Armada, que era de prestigio, actuó en muchos casos de eso. Me recuerdo que a un teniente navío lo secuestraron y se movilizó el grupo de operaciones especiales de la Armada y los guerrilleros lo soltaron porque dijeron, epa, no nos metemos más con esta gente porque esta gente va a acabar con nosotros. Ahora, ¿cómo, ¿cómo interpreta quien fuera consejero de Seguridad y Defensa, Carlos Molina Tamayo, el anuncio del presidente colombiano Duque de hacer una fuerza especial porque no importa dónde estén, ¿no?, los guerrilleros del ELN y de la FARC, ¿no?, serán buscados y serán llevados a la justicia? ¿Tiene algo que eso que ver con Venezuela y con Maduro? Como sucedió con Ecuador, lo Exacto. que hizo Uribe con Ecuador, en Ecuador. Claro, cuando bombardeó la frontera de Ecuador. Sí,
el principio de derecho internacional a veces es ambiguo, pero se puede aplicar la persecución en caliente, que es que si yo estoy persiguiendo a unos delincuentes, unos guerrilleros, y se meten a otro territorio, yo sigo persiguiéndolos ahí hasta capturarlos o neutralizarlos. Y por supuesto, fíjate que Duque habla lo mismo de operaciones especiales, tienen que ser cuerpos especializados, ¿ok? Cuerpos especializados que se infiltren en determinado lugar, neutralicen al enemigo y se regresen a su punto de origen. Entonces, estas fuerzas especiales, evidentemente, que tienen que actuar en esos escenarios de la guerrilla. ¿Y cómo interpreta entonces la posición? Déjame nombrarte una cosa que, ¿te acuerdas de ese video donde salían unos guardias nacionales y estaba un guerrillero hablando? Sí, hace poco. Hace poco, ahí se manejó mal la información porque no solamente estaba la Guardia Nacional ahí, si te pones a ver bien el video, el muchacho que está sentado en la camioneta es un oficial de infantería marina. Tiene los signos exteriores del uniforme de la infantería marina. Y eso, por supuesto, es más vergonzoso aún que los infantes de marina, que se supone que es una fuerza de choque y combatieron mucho a la guerrilla, tanto en los años 60 como la última guerrilla antes de Chávez, que se presten para eso. Yo, viéndole la cara al muchacho, me daba la impresión que estaba avergonzado, pero él no podía hacer nada ahí porque está recibiendo órdenes superiores, por supuesto. Ahora, volviendo a este anuncio de Duque, que es lo más reciente sobre este tema, sí. Más bien parece una amenaza que un hecho que piensan hacer. Un poco lo que Trump dijo en su oportunidad. Todas las decisiones están sobre la mesa, todas las opciones están sobre la mesa con lo que quiso decir, pero no dijo, ¿no? La intervención también, que aparentemente sí estaba sobre la mesa, dice mucha gente, pero iba a haber un vacío de poder, dice una gente. No sé nada de eso si es verdad, porque hasta ahora no tengo las pruebas, pues. Claro. Ok, entonces, no será, pero él cree quien ha sido consejero de seguridad y defensa, que Duque lo dijo sin que previamente lo supiera el gobierno de Biden, ya que Estados Unidos tiene como su mejor aliado y Colombia tiene como su mejor aliado a los Estados Unidos. Yo sí creo que hay un consenso y puede ser como disuasión o como parte de la ecuación de presión que se le mete al régimen de Maduro, pero también creo que si las Fuerzas Armadas de Colombia, a través del comandante en jefe, que es el presidente de Colombia, sienten que están amenazados sus intereses y se les da una orden, van a actuar. Van a actuar. Como digo, actuar como operaciones especiales. Probablemente ni nos demos cuenta, sino que venga el chisme de Maduro, porque acuérdense que esas operaciones especiales prácticamente se desclasifican después de 40 años. Pero yo sí creo que están preparados esos grupos y esos grupos pueden actuar muy sigilosamente, porque eso no se anuncia. Se anuncia la línea gruesa. Estamos preparando esto y lo vamos a hacer. Pero cuando hagamos una operación, eso no se anuncia. Pero y se anuncia, muertos o secuestraron bastante, pero no se sabe quién es. Pero si la acción fuera evidente, ¿ok? Si quisieran hacer esa acción, tampoco hubiera declarado que van a hacer unas fuerzas especiales para no importa dónde estén, ¿no? Perseguirlo. No, sirve como disuasión para ver cómo reacciona el adversario. Pero además de disuasión para ver cómo reacciona el adversario, sirve de ejecución cuando el adversario no reaccione. Otra cosa, usted que vive en España, está en el exilio en España y tiene un gobierno izquierdista muy, no de centro izquierda ni mucho menos, sino más bien se acerca más al extremismo, sin llegar a ser un gobierno comunista, aunque el PSOE viene de las entrañas del comunismo, pero ha demostrado no serlo, sobre todo con Felipe González, que fue un gran presidente. ¿Cómo hay que entender las declaraciones de Maduro acusando a Colombia, al gobierno colombiano y al gobierno español de estar desestabilizando? Entiendo el gobierno colombiano en todo caso, pero el gobierno español
si está apoyando a Maduro. A la hora de la verdad lo apoya, tanto internamente como en el Parlamento Europeo. Bueno, pero para entender a España, tenemos que decir que España tiene un gobierno Frankenstein. O sea, Sánchez está de presidente del gobierno porque se alió con los independentistas vascos, con los independentistas catalanes y con los comunistas españoles, que es la gente de Podemos. Y por supuesto, por sus ansias de poder. Pero la presión de los socialistas, porque los socialistas, el Partido Socialista Obrero Español son los adecos españoles, ¿no? El centro izquierda, válido en democracia. Son en la época de Felipe González. En esta época no es así. Zapatero se parece más a Iglesias. Pero sí, estamos hablando del PSOE democrático, ¿no? Pero dentro del PSOE democrático hay muchos varones que no comulgan con lo que está haciendo Sánchez. Sí, pero no son el gobierno español. Sánchez. No son el gobierno español, pero hay una política también de la Unión Europea, y recordemos que Borrell, si bien fue ministro de Exteriores de Pedro Sánchez, también fue ministro de Felipe González, y Borrell ahorita es el canciller prácticamente de la Unión Europea, y por supuesto ellos sacan algunas declaraciones, pero para mí son muy timoratos en las declaraciones, porque tienen la presión de toda la izquierda extrema, y en el caso de España, sí, para ponerlo claro, si Podemos rompe con Sánchez, se cae el gobierno español. Porque okay. Pero entonces, ¿cómo se entiende que Maduro acuse al gobierno español? Bueno, porque Maduro le gusta tirar potes de humo. Bueno, pero esos son sus aliados. ¿Cómo va a tirar potes de humo a los aliados? No, es que no son aliados 100%. Los aliados son los de Podemos, pero el conjunto pero después del escándalo de Delcy Rodríguez, que era la que mandaba ahí, ¿no? Da la impresión que era la que mandaba en España, pues te vienes a reunirte conmigo y no sé qué. Entonces salió corriendo con el culo moviéndose. Un gran desliz de parte del PSOE, y ellos no quieren repetir eso. Fue un gran desliz porque hasta la Unión Europea le llamó la atención por eso. Y sí, fue un desliz porque evidentemente tienen la presión de los del PSOE, que son más radicales, y de los comunistas podemistas que apoyan a Maduro. ¿Tú crees que está entonces el gobierno español jugando al policía bueno y al policía malo, ayudando a Maduro, pero también a la oposición? Sí, es muy ambiguo. Es muy ambiguo. El régimen socialista ahorita de España es muy ambiguo y muy timorato, y tiene muchos otros intereses. Además de que tenemos al chavista español número 1, que es Zapatero, que apoya mucho a Maduro y hace su cabildeo, su lobby, para que España no sea tan fuerte en contra de Maduro. Si aquí estuviera gobernando el centro derecha o la derecha, otra razón, o sea, otra situación tuviese España con eso, fuese más duro en ese aspecto. Ok, entonces, y para finalizar, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio por algo está sacando, por algo, debe ser una crítica velada al gobierno de Guaidó, lo de esa decisión de que legalmente tiene toda la posibilidad de aplicar con la ayuda de gobiernos exteriores, ¿no?, la liberación de Venezuela. Sí. Tengo que entender, no que Guaidó es un traidor, no que Guaidó no le interesa ser el presidente, sino estar como está, así, perseguido, la familia perseguida, etcétera, sino que internacionalmente no le han apoyado desde el punto de vista militar. ¿O cómo se entiende entonces? Bueno, yo lo entiendo que se están dando los protocolos para que se dé esa intervención. Pero hace 2 años de eso. Bueno, pero sí, pero es más, te voy a dar un comentario. Yo pienso que cuando el presidente Trump dijo que todas las opciones estaban sobre la mesa, se refiere también a la opción militar, pero yo pienso que él estaba sincronizando su reelección para autorizar esa intervención. Esa es mi opinión que tengo yo. Ahora hay que hacer el lobby con los demócratas
para ver si los demócratas también apoyan una intervención, que por supuesto hay coincidencia entre los demócratas y republicanos en las líneas gruesas del caso de Venezuela. Pero por la respuesta, por el anuncio de Duque, uno no puede entender que va a seguir la misma política que se siguió en los últimos gobiernos, porque también el gobierno de Bush, como el gobierno de Obama, ¿no?, se enfrentaron a la dictadura. Claro, la situación era diferente. Totalmente diferente. ¿Okay? Totalmente Pero diferente. ahora la situación es todavía más grave. Cuando Biden era vicepresidente, la situación de Venezuela es mucho más grave que después de estos 4 años que él llega como presidente. Ahora ya él sabe que por diálogos no va a salir ni Maduro, ni salió tampoco Fidel Castro. O sea que Exacto. esa política no funciona. No funciona. También sabe que la política de Trump tampoco funciona, porque tampoco cayeron así. Tampoco bueno, no se dio la intervención. Bueno, por eso no se dio. Pero las presiones han ido increciendo. Claro. Y hay un factor que entró en la escena hace relativamente poco, que es las órdenes de captura del Departamento de Justicia. Y que es una separación de poderes en Estados Unidos, pero se supone que las fuerzas de orden público de Estados Unidos tienen que ejecutar esa captura. ¿Okay? Y las denuncias de los delitos de violación de los derechos humanos y todas esas cosas se han incrementado en estos últimos 4 años. O sea que Biden se encuentra con una Venezuela totalmente diferente. Exacto. Por eso te pregunto si esto de Duque no estaba en combinación o en conocimiento la política norteamericana, y es un poco decir lo que dijo Trump. Todas las intervenciones, dijiste tú, todas las acciones. Todas las opciones están sobre la mesa. Es más o menos pensar que lo de Duque, nosotros, ¿no?, estamos creando un grupo de acción para donde estén, en el territorio donde estén, en el país donde estén, ¿no?, los vamos a buscar. Es lo mismo. Sí, pero eso son operaciones especiales, no para una operación completa de un grupo de batalla para intervención. Vamos a estar claros, los únicos que tienen los medios, el músculo militar para efectuar una intervención completa en Estados Unidos, con sus aliados, una intervención completa en Venezuela, es Estados Unidos. O sea, Colombia no puede intervenir Venezuela y remover a Maduro. Claro, pero las declaraciones de la forma de actuar de Biden, que es político, con experiencia, y diplomático con experiencia, es diferente a la de Trump, que no era político, que no tenía la experiencia. ¿Okay? Cierto. Entonces, y que hablaba muchas veces hasta groseramente. Entonces, son dos formas de hablar, pero en el fondo yo siento que no ha cambiado tanto la política hasta ahora norteamericana. Recordemos que Estados Unidos no es un país presidencialista, es un país estadista. Cambia de presidente, pero su política, tanto interna como exterior, puede dar algunos golpes de timón, pero se mantiene en base a ¿qué? En base a los intereses del país. Y si nosotros logramos demostrar que es en interés de Estados Unidos que el régimen sea removido, Estados Unidos va a ayudar a eso. ¿Y por qué? Porque afecta a los intereses de Estados Unidos. ¿Principalmente en qué? ¿El narcotráfico? Sí, bastante, pero el narcotráfico tienen los otros países del mundo, de América Latina. Principalmente la injerencia de Irán, de Hezbollah, y en segundo plano la de Rusia y la de China, que al final se pueden transformar en relaciones comerciales solamente. O bueno, Rusia le cayó muy bien Chávez porque le vendió cualquier cantidad de armamento, sin licitación ni nada, ¿no? O sea, no sé cuántos, 20.000 millones de dólares en compras de armas. Sí, todo eso es verdad, pero también es verdad, lo saqué la semana pasada, el titular de febrero de ese día, pero creo que del año 76, principal titular, primera página del Nacional, donde el Pentágono, no el presidente, no un ministro, no la defensa, el Pentágono decía que la situación de Cuba, ¿no?, infiltrándose y agitando a América Latina, era sumamente grave, que Cuba era un peligro. ¿Y qué hicieron? No pasó nada.
No, no, sí se hizo. Estados Unidos cuando empezó, estábamos en plena Guerra No, Fría. no, no. Cuando digo que no pasó nada, quiero decir que no cayó Castro, No, no cayó Castro, ni pero, intervinieron, pero sí ni intervinieron Cuba. Estados Unidos apoyó mucho a las fuerzas democráticas de América Latina. Tenemos el ejemplo de Venezuela, que Venezuela recibió ayuda en los 60 para combatir contra la infiltración cubana. Y una más reciente, a finales de 80 y principios 90, la Guerra Civil de El Salvador, donde esa guerra civil era un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y Estados Unidos aportó bastante material y ayuda militar para que pudiera ganar prácticamente las fuerzas democráticas. Al final llegaron con las Naciones Unidas y con algunos países llegaron a un proceso de pacificación y el centro derecha gobernó por 20 años y ahí tenemos El Salvador, por lo menos tiene otro tipo de problemas, pero no tiene los problemas que vivía en la Guerra Fría porque Cuba quería tomar a El Salvador como un eje para seguir expandiéndose y no lograron. Cuba logra penetrar a América Latina, es cuando se cae el muro de Berlín y cuando le llega Chávez, que le abre las puertas. Y ahí es donde se transformó el continente en rojo. No, sin olvidar la adulancia y admiración de la mayoría de los presidentes democráticos le tenían a Fidel Castro. Es cierto, cierto. Yo me acuerdo que inclusive Carlos Andrés y él y Torrijos se reunían mucho en la Orchila cuando yo era alférez de navío, tenía que ir a patrullar la Orchila, pero lo que no se dieron cuenta, lamentablemente, es que Fidel Castro ha sido más hábil que ellos y se los ha vivido a todos. Bueno, porque es el gran chulo de la historia política mundial. Exacto, se vivió a Carlos Andrés Pérez y cuando Carlos Andrés Pérez ya no tenía poder, ahora vino a vivirse al Chávez. Y el Chávez lo adoraba como un padre, evidentemente. Y Carlos Andrés Pérez sacándole cuántos billones de dólares habrán sacado a Venezuela los cubanos, que siguen sacándose, por cierto. Sí. Por cierto, el primer telegrama que se recibió según titular del Nacional del 5 de febrero o del 4, no, del 5 o 6 de febrero, fue, después del golpe frustrado de Chávez, fue el de Fidel Castro apoyando a Carlos Andrés. Cierto. Para después, cuando pierde el poder, ¿no? Sí. Darle la espalda y apoyar a su enemigo, el golpista Chávez Frías. Típico. Bueno, eso nos da una idea de los hábiles que son los cubanos comunistas y por eso es que nos tienen dividido en la posición. Así que, señores, tenemos que estar unidos y si peleamos es después que remueva el régimen. Sí, señor. Bueno, contraalmirante Carlos Molina Tamayo, déjeme ponerme la lupa de los 40, porque desde los 40 estoy en esto. Ingeniero con maestría en guerra electrónica, ha sido consejero de seguridad y defensa para saber cómo está la situación desde el punto de vista militar frente a la narcodictadura. Un abrazo, Molina, ¿sí? Gracias, Napoleón, y a todos vamos a mantenernos alejados de los dos virus, el virus madurista y el virus del COVID. Sí. Hasta luego. Nos vemos.